Bendiciones, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes a través de esta presentación, de este video, siempre con el propósito de enseñar las verdades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Anteriormente subí un video en el cual hablaba acerca del establecimiento, o mejor dicho, de un tema en particular acerca de el seguimiento de la Iglesia de Cristo desde su fundación hasta el año 380. Pero había tanta información allí que no se podía detallar debido al tiempo y a la, podemos decir, la duración del video. Entonces prometí hacer una serie de videos, tal vez un poco más cortos, pero con más información. Y este es el primero de esos videos que vamos a estar haciendo hasta concluir toda la serie. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia. Este es el primer capítulo y lo vamos a abarcar desde el 30 después de Cristo hasta el 35. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que lo que va a abarcar es desde la ascensión de Cristo hasta la predicación de Esteban. Eso es lo que vamos a estar mirando este día, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta la predicación de Esteban, que comprende del año 30 hasta el año 35 después de Cristo. Y comenzamos hablando acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Durante la ascensión se dio un mandamiento bien específico a los apóstoles, ¿verdad? Un mandamiento bien específico. Pero antes quiero decir que la historia de la iglesia como un movimiento mundial inició en el día de Pentecostés, que fue a finales de la primavera del año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y 10 días después de la ascensión. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que Él era ese Mesías de los que hablaban los profetas, ese Cristo que estaba profetizado. Los discípulos lo creyeron. Y hay dos palabras, mis hermanos, interesantes que encontramos en la Biblia. Y es la palabra Mesías y también la palabra Cristo. Estas dos palabras tienen el mismo significado. Mesías es la palabra para el idioma hebreo y Cristo es la palabra para el idioma griego. Y ambas significan el ungido. Ahora nosotros vamos a ver que durante la ascensión el Señor da un mandamiento a sus discípulos. Ese texto que nosotros podemos ver aquí en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, en su capítulo 49, en versículo 49, perdón, nos dice de la siguiente manera. Desde el 46 vamos a leer para entender lo que el Señor quiere decir. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Nosotros podemos encontrar, según esta escritura, mis queridos hermanos, podemos encontrar en esta escritura el mandamiento de predicar
el mandamiento de predicar el evangelio a todas las naciones, pero había que esperar. Todavía no era el tiempo, el Señor estaba ascendiendo, todavía no era el tiempo de comenzar con ese mandamiento. Había que quedarse en Jerusalén, porque no podían comenzar sin antes ser investidos, como dice el versículo 44, del poder de lo alto. Después de la resurrección, el Señor anduvo 40 días todavía. 40 días después de la resurrección. Es decir, que nuestro Señor resucitó, pero no ascendió inmediatamente a los cielos, de ninguna manera. 40 días estuvo apareciendo a los discípulos, especialmente a los creyentes. Yo voy a leer una escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 15, donde nosotros encontramos la aparición de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe, 1 Corintios 15:3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Ahí está bien. Ahora va a hablar de la resurrección de Cristo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Muy bien. ¿Quiénes lo vieron? ¿Realmente lo vieron? Luego dice, y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el medio hermano del Señor, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es muy interesante notar que después de la resurrección, 40 días Jesús todavía estuvo en la tierra. Y durante todo ese tiempo, Él confirmó lo que Él mismo predicó. Confirmó con pruebas lo que un día dijo que iba a resucitar. Entonces, todos aquellos que escucharon esas predicaciones del Señor acerca de su resurrección, fueron testigos de verlo resucitado. Nos dice el orden en el que Cristo comenzó a aparecer después de resucitado. Nos dice que apareció a Cefas, aunque recordemos que primeramente las mujeres fueron las primeras que vieron a Cristo resucitado. Pero el orden en el que Pablo da es primero a Cefas, dice después a los 12, es decir, a los apóstoles juntos, ¿verdad? Después dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez. Posiblemente estos 500 hermanos estaban reunidos en algún lugar, ¿verdad? O en una reunión de parte de los discípulos donde estaba una cantidad de 500. Dice que 500 a la vez. Muchos estaban vivos para el tiempo de Pablo, que podían aprobar y testificar que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Dice que después apareció a su medio hermano Jacobo y después a todos los apóstoles. Pero dice, ahí hay un dato muy importante, que al último de todos se le apareció a él. En pocas palabras, Cristo no ha vuelto a hacer otra aparición después de resucitado. Por lo tanto, nadie podría reunir un requisito como apóstol, porque solo se apareció durante ese tiempo y al último, bueno, recordemos que al último que se le apareció fue al apóstol Pablo, pero no fue durante los 40 días, quiero aclarar esto. Durante los 40 días después de la ascensión apareció a todos aquellos hermanos que se mencionan, pero cuando a Pablo se le aparece ya no es durante esos 40 días. Para ese tiempo Jesús ya está en los cielos, ¿verdad? Pero aquí es el orden. Lo que dice que al último es a él, no hay más a quien se le haya aparecido. Luego el mandamiento que aparece
mis hermanos, es de quedarse en Jerusalén. Es ahí donde va a tener inicio la iglesia, ¿verdad? Es ahí donde la iglesia va a nacer. Es ahí donde las profecías apuntaban en Jerusalén, y es en Jerusalén donde se va a llevar a cabo conforme lo que Dios ha dicho y conforme a los profetas. Es decir, que ninguna iglesia de la actualidad, ninguna denominación podría cumplir con esta característica de haber nacido en Jerusalén y bajo las profecías que estaban dadas por los profetas y aún de Cristo mismo. Recordemos que aquí pues está Cristo hablando y que se queda en Jerusalén. Una vez que Cristo asciende, ya se les apareció, ya asciende desde el Monte de los Olivos, lo ven irse, los apóstoles lo ven que se es levantado por entre las nubes, y 10 días después días que él se va, es que tiene cumplimiento de lo que dice Lucas 24:49, que serían investidos de poder de lo alto. Entonces son 10 días después de la resurrección que tiene lugar este acontecimiento. Y nos trasladamos a la siguiente gráfica, y es la llegada del Espíritu Santo, mis hermanos. Es el momento en que el Espíritu Santo va a llegar. ¿Qué acontecimientos vemos aquí en esta parte de esta línea de tiempo? Vemos 120 reunidos, vemos el poder que llega de lo alto, y vemos el natalicio o el nacimiento de la iglesia. Nosotros vamos a encontrar algo bien importante, que en la mañana del día de Pentecostés, mientras todos los seguidores de Jesús, que eran como 120, en ese momento estaban reunidos, estaban congregados y estaban orando. Ellos estaban esperando esa promesa maravillosa que había sido prometida, ¿verdad? Estaban esperando. Ellos no sabían qué día ni qué hora, pero ellos estaban perseverando a cada momento, porque en cualquier momento esa promesa llegaría. Nosotros vamos a leer en el libro, mejor dicho, en el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, del versículo 12 al 15. Hechos capítulo 1, del 12 al 15, dice de la siguiente manera: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Quiénes? Recordemos que retrocedemos, que aquí están en el monte de los Olivos los apóstoles. Luego aquí nos dice la escritura: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. ¿Quiénes volvieron? Los apóstoles, ¿verdad? Porque allí despidieron al Señor, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Muy bien. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro bueno, hasta ahí vamos a llegar, hasta el versículo 14. Lo que podemos ver es que los discípulos regresan después de despedir al Señor y viajan hasta Jerusalén y se hospedan en el aposento alto. Eso nos dice. Allí estaban todos los apóstoles que estaban vivos en ese momento, a excepción de Judas, todos los apóstoles, pero también estaban reunidas en este lugar, estaban reunidos las mujeres, dice la Biblia, aquellas mujeres que anduvieron con Cristo cerca: Marta, María Magdalena y todas esas mujeres, incluyendo la madre de Jesús,
también nos da un dato muy interesante, que nos dice también que estaban los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús. Estaban, en pocas palabras, para este tiempo, estamos hablando en el año 30, el año 33 aproximadamente, para este año ya los hermanos de Cristo están convertidos. Están convertidos, los hermanos del Señor están convertidos y están también unidos esperando esa promesa que había dado nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que el número reunido en ese momento, el día de Pentecostés, de los creyentes eran 120. Nos da un dato muy interesante. El versículo 15 nos dice que eran 120 creyentes que estaban perseverando en oración, en ruego. Ahora, algo bien interesante es que nos dice, mis queridos hermanos, que llegó el Espíritu Santo. Vino sobre ellos de una manera maravillosa, de una manera especial. El Espíritu Santo vino sobre ellos en ese momento. Y dice que el Espíritu Santo se posó sobre la cabeza de cada uno de ellos de una manera visible, como lenguas de fuego. No eran literalmente, pero se percibía algo parecido a unas lenguas de fuego. Este acontecimiento sirvió para los que estaban presentes para comprender que el reino de Cristo era más que todo espiritual y no terrenal o político, como los gobiernos que en ese momento existían. En una ocasión le preguntaron a Cristo si restauraría el reino literal de David, y él dijo que su reino no era de este mundo, refiriéndose que su reino no tiene sede terrenal, no tiene una silla terrenal, no hay un castillo literal, sino que más que todo es espiritual. Con la venida del Espíritu Santo, todas las dudas y confusiones en cuanto al reino se estaban despejando, y pueden ver que es más que todo espiritual antes que político. Es por eso que el reino de Cristo no puede mezclarse con la política como hicieron la Iglesia Católica, de mezclar el cristianismo con el Estado romano, y ahí trajo muchas consecuencias que más adelante las vamos a ir viendo. Entonces vamos a leer, mis queridos hermanos, en esta parte vamos a ver, bueno, ya hablamos de los 120 reunidos, vamos a ver el poder de lo alto, y es en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estos unánimes juntos se está refiriendo a los 120 que ya leímos en el capítulo 1, del capítulo 1, versículo 15. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nos dice que estos 120 estaban unánimes juntos el día de Pentecostés, y durante estaban perseverando en oración, de repente, dice, de repente, sin previo aviso, sin esperarlo, sin imaginarse, estos 120, vino del cielo como un estruendo de un viento, como cuando está lloviendo fuerte, o como podemos decir como un huracán con viento, y soplaba, dice, donde estaban reunidos, y se llenó la casa, toda la casa se llenó de ese poder,
de esa presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solamente se dio a conocer que ya estaba allí a través de los fenómenos naturales del viento y del fuerte ruido, sino que visiblemente permitió que vieran algo, y lo que vieron fueron lenguas repartidas. Repartida significa que se distribuyó en cada uno de ellos el espíritu, y de una manera visible pudieron ver algunas manifestaciones como lengua repartida de fuego. La persona en sí del espíritu no pudo ser visto, pero sí dio evidencias de estar allí, como lenguas repartidas de fuego. Este es el poder que se les dijo que debían esperar en Lucas 24:49, hasta que sean investidos poder de lo alto. Este poder de lo alto ya estaba en Jerusalén y estaba sobre ellos de una manera visible. Algo bien interesante que debemos notar es que dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ellos comenzaron a hablar, los 120 comenzaron a experimentar algo sobrenatural, y es que comenzaron a hablar otros idiomas, los cuales ellos no habían aprendido. Aquí vemos en la imagen, la figura, el espíritu repartido sobre cada uno de ellos. Ahora, estos que estaban hablando en otros idiomas tenían algo, y es que podía verse una manifestación del espíritu de una forma visible, y eran unas lenguas como de fuego. Hoy día muchas personas dicen experimentar lo que pasó en el día de Pentecostés hablando en otras lenguas, pero nadie puede confirmar que es cierto, nadie puede confirmar que fue lo mismo el día de Pentecostés, porque una de las cosas que demostraban que era del Espíritu lo que ellos estaban hablando era la confirmación de las lenguas repartidas de fuego. Hoy día esas lenguas repartidas de fuego no se ven en las personas que argumentan hablar en lengua. Por lo tanto, no hay seguridad de lo que dicen es del Espíritu, porque el Espíritu dio evidencias de que era Él, y que lo que estaba pasando venía de Él, y que los apóstoles únicamente estaban dando evidencias de haber sido llenos del Espíritu y podemos decir movidos por el Espíritu, porque dice que ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablase, es decir, que el Espíritu Santo era el que tenía el control. En este mismo día ocurre el acontecimiento. Tras el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ocurre el natalicio de la Iglesia de Cristo. Y la confraternidad de aquellos primeros años ha sido justamente llamada la Iglesia. Aquí vamos a hacer unas comillas. Para algunos, la Iglesia, algunos argumentan que ellos tienen su origen en el primer siglo porque nació el día de Pentecostés y se llaman a sí mismos la Iglesia Pentecostal. Pero realmente los primeros cristianos nunca se llamaron pentecostales ni argumentaron ser llamado la Iglesia Pentecostal de ninguna manera. Antes bien, sí, ellos se llamaron cristianos, nunca argumentaron no ser cristianos, nunca dijeron pertenecer a una iglesia con otro nombre, antes bien reconocieron que era así por Cristo mismo. Leemos entonces en Hechos capítulo 2, Hechos 2:41, que es el natalicio de la iglesia. Vemos que se ha predicado un mensaje por el apóstol Pedro
Y en el 38 Pedro les dice que deben hacer para ser perdonados a aquella gente que preguntó qué debían hacer para ser perdonados por el pecado cometido de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les dice que deben arrepentirse y ser bautizados. Pero en el versículo 41 vemos ya el nacimiento de la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia nace con la conversión de 3,000 personas. La iglesia cristiana o la iglesia de Cristo nace con el bautismo aproximadamente de 3,000 personas. Esas 3,000 personas fue la primera membresía que tenía la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Recordemos que la iglesia nace en Jerusalén. Entonces, el natalicio de la iglesia es en Jerusalén con un número aproximado de 3,000 personas. En el versículo 47, que lo tenemos aquí, dice algo interesante. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La pregunta a hacer aquí, ¿a cuál iglesia? Porque ya existía una iglesia local, que es la de Jerusalén, con 3,000 hermanos. Luego dice que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Podría interpretarse de dos maneras. Agregaba a la iglesia local, de una manera local, todos aquellos convertidos que se iban bautizando. Pero también lo podemos entender de una manera espiritual, que el Señor añadía cada día a la iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, todos aquellos que son salvos. Entonces, hay dos. La iglesia se puede entender en dos contextos distintos. Una de una manera local y otra de una manera universal. De una manera local es todos los creyentes que son parte de una iglesia en una comunidad, en una localidad. Pero a la vez esta parte forma parte de la iglesia universal, todos los creyentes. Entonces el texto del 47, mejor dicho, aplica a la iglesia universal, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto nos da a entender que el único que tiene poder para agregar al cuerpo espiritual de Cristo es Cristo mismo. No son aquellas religiones que dicen, si tú no perteneces a esta iglesia, no eres salvo. Si tú no formas parte de esta iglesia, no te puedes salvar, porque esa es la iglesia original. Pero la verdad es que el Señor agrega, es Él el que agrega todos aquellos que han de ser salvos, todos aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador. Ahora vamos a hablar, mis queridos hermanos, en esta parte, las sedes de la iglesia. Eso es lo que vamos a hablar en este momento acerca de las sedes de la iglesia. ¿Qué quiero decir con sedes? ¿Que tenía una central? No estoy hablando de una central. Tampoco estoy hablando de una iglesia madre. Aunque la iglesia primitiva, podemos decir, está en Jerusalén. Y desde Jerusalén es donde se extiende. Podemos decir que la iglesia en Jerusalén es el semillero. Y es de aquí de donde se extiende el evangelio a todo el mundo. Hablemos así. Pero cuando hablamos de sede, estamos hablando de los lugares donde ellos comenzaron a reunirse como iglesia. ¿Es correcto? Es decir, que una vez que hay un grupo de creyentes, pues lógico, hay que reunirse. Desde el momento que hay una sede, una iglesia naciente o creciente, hay que hacer planes para congregarse, ¿verdad? Entonces, 3 lugares son mencionados en la historia de la iglesia, importantes, para que se reunían los primeros cristianos. Uno de ellos es el aposento alto. Este lugar ya venía siendo usado
ya a veces venía siendo usado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El aposento alto. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, en Hechos, 1:13, Hechos capítulo 1, versículo 13, lo que nos dice: y entrados subieron. Esto está hablando de cuando los discípulos vienen del Monte de los Olivos de despedir al Señor y llegan a un lugar. Entonces, entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Este lugar ya era usado por nuestro Señor Jesucristo para sus reuniones con sus apóstoles. Ya él lo usaba, el aposento alto. Después de la muerte de Cristo, este lugar del aposento alto siguió siendo usado para las reuniones de los primeros convertidos. Vemos a los apóstoles reunidos allí, pero quiero leer para demostrar cómo era ese aposento en Primera de Reyes, en primer libro de Reyes. Déjeme ver, capítulo 17, versículo 19, dice lo siguiente. 17-19. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento alto donde estaba, y lo puso sobre su cama. Luego nos da otra cita aquí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 10. Nos dice acerca de Eliseo: yo te ruego, la esposa, hablando con el esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede allí. El aposento alto consistía en un segundo piso. Eso consistía, el aposento alto. Consistía en un segundo piso. Al decir aposento alto se entendía que era un lugar de reunión de personas importantes. El aposento alto podemos decir que era como un lugar donde muchos pagaban por ir allí y estar en un lugar más privado y con todas las atenciones que se ocupaban. Entonces, se supone que este aposento alto era una casa de María, la madre de Juan Marcos, aquella mujer adinerada. Entonces, se supone que esta casa tenía un segundo piso con todas las comodidades para poder hacer reuniones. Y Cristo hacía las reuniones con sus discípulos. Luego siguió siendo usado por los apóstoles y posiblemente un número pequeño que pudiera caber en el aposento alto. Por eso vemos que era un lugar amueblado. Cuando Eliseo pasaba por allí, una mujer viuda decidió hacer un aposento para este siervo de Dios donde él se pudiera hospedar. Dice: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. El versículo 9 dice que estaba hablando con su marido. Y era en Sunem. Era en Sunem. Esta mujer habla de Eliseo y está hablando con su marido. Dice, y ella le dijo a su marido: aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestras casas es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento, tal vez no tan lujoso como el aposento alto, pero yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mire, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniese a nosotros se quede en él.
Entonces, dice que los apóstoles moraban en el aposento alto donde estaban los apóstoles. En ese aposento no solamente era una reunión, no era un lugar de reunión, sino que era como un hospedaje a la vez, un hotel, pero era de buena calidad, muy fino. Entonces, el aposento alto siguió siendo un lugar de reunión de los primeros cristianos. Otra sede, otro lugar de reunión de los primeros convertidos fue el Monte Sión. Nosotros vamos a leer ahí en Apocalipsis 18, 1 al 24, a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18, Apocalipsis 18 del 1 al 24, y nos habla del monte Sión. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino? No, perdón, estoy en Mateo, hermanos, es Apocalipsis, tiene que ser Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 24, es correcto. Dice el apóstol Juan: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual el solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Esta es una palabra profética pues de la iglesia tradicional, se supone. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentaciones sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de perfil, en fin. Y sigue hablando, mis hermanos, acerca de una profecía acerca de la iglesia tradicional. Pero la iglesia, el monte Sión, de una manera, dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido ni molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, específicamente el monte Sión, mis queridos hermanos, es de una manera espiritual, es la ciudad de Jerusalén. Pero el monte Sión estaba ubicado fuera de las murallas de Jerusalén, en una colina. Y este era un monte que había sido usado por los cristianos, por Cristo en sus reuniones en algunas ocasiones. Siguió siendo usado por los primeros cristianos, guiados por los apóstoles, claro. Y el pórtico de Salomón era otro de las sedes, otro de los lugares donde ellos se reunían con los primeros cristianos. Es decir, los primeros cristianos tenían 3 lugares donde ellos se reunían para adorar a Dios. Uno era el aposento alto,
otro el monte Sión, el monte fuera de la ciudad de las murallas, y el otro el pórtico de Salomón. Este pórtico de Salomón fue visitado por Cristo bastante. Vamos a leer solamente un texto en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, en su versículo 23, nos dice de la siguiente manera, Juan 10:23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Este pórtico fue construido, era un portal construido por el rey Salomón. Aquí, en este pórtico de Salomón, se reunía Cristo con los discípulos. Los discípulos siguieron haciéndolo. Después, en sus inicios de la iglesia primitiva, el pueblo se siguió congregando. Ahora, vamos a ver acá. Vamos a hablar también acerca de 3 clases de creyentes que hubieron al inicio de la iglesia primitiva. 3 clases de creyentes, según la línea de tiempo. Estas 3 clases de creyentes, mis queridos hermanos, los tenemos aquí. La iglesia, estamos hablando más que todo de la iglesia de Jerusalén. Estaba compuesta por 3 clases de creyentes en ese momento. Uno eran los hebreos, otro eran los judíos griegos y otros eran los prosélitos. ¿Quiénes eran los hebreos? Eran aquellos cuyos antecedentes habían habitado por varias generaciones en Palestina y eran de pura raza israelita, pura sangre hebrea. Su idioma era llamado la lengua hebrea, que en el curso de los siglos había sido cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que ha sido llamado un dialecto arameo o siro-caldeo. Las escrituras eran leídas en las sinagogas, en el hebreo antiguo más que todo, pero eran traducidas por un intérprete frase por frase en el lenguaje popular. Estamos hablando de los judíos griegos. Ustedes recuerdan cuando hubo una disputa que las mujeres de los griegos no habían sido atendidas en Hechos capítulo 6. Podemos pensar que eran griegos. No, eran judíos. Lo único que eran distinguidos de los hebreos como judíos griegos. ¿Por qué? ¿Por qué eran distinguidos como judíos griegos? Sencillamente los judíos griegos eran helenistas, eran judíos descendientes de la dispersión. Eran los judíos que no habitaban en Jerusalén, pero estaban dispersos por todo el mundo, podemos decir. Es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en las tierras extranjeras. Muchos de estos se habían establecido en Jerusalén o en Judea y se habían establecido sinagogas para que sus diversas nacionalidades pudieran adorar. Después de la conquista del Oriente por Alejandro Magno, el idioma griego llegó a ser la lengua que prevalecía en ese entonces. Y en todos los países del mar Adriático y hasta cierto punto en Roma y por toda Italia. Y por tal motivo los judíos de ascendencia extranjera eran llamados griegos o helenistas, puesto que la palabra heleno significa griego. Los helenistas como pueblo, especialmente fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa. Era también la más rica, la más inteligente y la más liberal. Por eso se le llamaba judíos griegos. Y por último, en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, la iglesia en Jerusalén estaba compuesta también por los creyentes que se le conocía como prosélitos. ¿Quiénes eran estos? Eran personas de sangre extranjera y que habían renunciado al paganismo y habían abrazado la religión judía y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Así se convertían en prosélitos, pasando por el rito de la circuncisión. Aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban dispersos en muchas de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. Ahora hay que entender que los prosélitos deben distinguirse de los devotos o temerosos. Es decir, que estaban también los temerosos. Hablamos del caso de Cornelio, que dice que era un hombre justo y temeroso de Dios. Muy bien.
pero él no era prosélito. Entonces los prosélitos se distinguían de los devotos o temerosos de Dios. Y los temerosos eran gentiles que habían dejado de adorar ídolos. En pocas palabras, Cornelio había dejado de adorar ídolos. Y asistían a la sinagoga, pero no habían experimentado la circuncisión. Es decir, que no se habían sometido a este ritual, ni se proponían observar con cuidado todas las enseñanzas judías. Y no eran contados entre los judíos como parte. Aunque los judíos mostraban amistad para ellos por el simple hecho de ser temerosos de Dios. Luego nosotros pasamos a la siguiente parte de lo que es la línea de tiempo. El gobierno de la iglesia al principio en Jerusalén. ¿Cómo fue el gobierno de la iglesia al principio? Bueno, mis queridos hermanos, el gobierno de la iglesia al principio no era tan formal como ahora, tan formalista, ¿verdad? Que algunos hasta pelean por la formalidad de la organización o del gobierno de la iglesia. Pero nosotros vemos que el gobierno de la iglesia al principio era administrado por todos los apóstoles. Sí, por todos los apóstoles. Nosotros vamos a leer un caso en Hechos capítulo 5, versículo 13. Hechos 5:13. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 13, mis queridos hermanos, ¿qué dice? De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Este está hablando del caso de Ananías y Zafira. Pero en el capítulo 6, nosotros leemos 6:1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Los 12 dice. Convocaron a los creyentes, ¿verdad? A la iglesia del primer siglo, a los primeros convertidos que habían para el tiempo, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí el gobierno, hermano, aquí no resalta una persona como el Papa. Aquí no resalta, aunque los católicos dicen que el primer Papa fue Pedro, pero Pedro nunca resalta como el cabeza de la iglesia en Jerusalén, de ninguna manera. Aunque los primeros mensajes los vemos hechos por él, pero él nunca resalta como el que tiene la última palabra. En este caso, el gobierno era administrado por todos los apóstoles. Ellos actuaban como un cuerpo. Ellos no estaban preocupados quién iba a ser el que iba a mandar al otro. Ellos no estaban preocupados quiénes iban a ser los ancianos, quiénes iban a ser los pastores, quiénes eran los diáconos, de ninguna manera. Ellos solo estaban preocupados por cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio. Aquí vemos a los apóstoles tomando la palabra cuando llegó una queja de que la distribución de la ayuda de las viudas de las viudas de hebreas, como las viudas de los judíos griegos, estamos hablando de los mismos tipos de creyentes, hebreos y griegos. Ya explicamos cuál es la diferencia entre los hebreos y los griegos. Los griegos, los que estaban esparcidos por todo el mundo o fuera de Jerusalén y hablaban el griego. Y los judíos eran los hebreos con la lengua materna de los hebreos, ¿verdad? No hablaban griego, pero esto sí. Entonces se ponen de pie los apóstoles, se ponen de pie y dice que los 12, no dice Pedro, dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces el gobierno de la iglesia en Jerusalén, en sus inicios, su gobierno estaba compuesto por la opinión y por la palabra de todos los apóstoles, ¿verdad? De todos los apóstoles. No había un formalismo al inicio, estoy hablando del inicio, como lo hay hoy día, ¿verdad?
que nada se mueve sin la palabra de X o de los ancianos o de los pastores o de esto. No, aquí, hermanos, no estaban preocupados por jerarquía y por poder. Entonces, por los apóstoles. Y nos trasladamos una vez que hemos visto esta parte, nos trasladamos a tres doctrinas que comenzaron a predicarse en la iglesia del primer siglo. Hoy tenemos un gran testamento de doctrinas, tanto en denominaciones como dentro de la iglesia del Señor, y que esas son las doctrinas que deben ser predicadas, y el que no predique esa doctrina pues está mal, que está desubicado, que no es la iglesia del Señor. En fin, mis queridos hermanos, un solo descontrol, ¿verdad? Entonces las tres doctrinas principales, mis queridos hermanos, que se comenzaron a enseñar en este momento en la iglesia tiernita, fueron primeramente Jesús como el Mesías. Esta doctrina la vamos a encontrar mucho predicada por los primeros cristianos, por los apóstoles y por los demás. Demostrar que Jesús es el Mesías, demostrar que ese Jesús era el prometido de nuestro Dios y profetizado por los apóstoles. Es por eso, cuando Pedro dice, bautícese en el nombre de Jesús, no como los amigos que dicen que les muestren un texto a ver si fueron bautizados en otro nombre que no sea Jesús. Bueno, el enfoque de ellos, de esta doctrina, era demostrar que Jesús es el Mesías. Cuando dice en el nombre de Jesús, es una de las doctrinas, reconocer que Jesús es el Mesías. Anteriormente no reconocían que Jesús era el Mesías, por eso lo crucificaron. Ahora, después de la resurrección, y ya la iglesia está creciendo, una de sus doctrinas, y que no puede ser admitido ningún nuevo cristiano si niega a Jesús. Una de las doctrinas, uno de los requisitos es reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, esta fue una de las tres doctrinas principales. La otra doctrina es la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa otra doctrina es la que era predicada fuertemente. La resurrección de Cristo, y que por este tema, por esta doctrina, por esta enseñanza, hubieron muchos obstáculos, muchas controversias con los gnósticos de su tiempo, que algunos no creían que había resurrección. Entonces, otra de las enseñanzas fuertes que había que enseñar era demostrar la resurrección. Y Jesucristo era la principal prueba de que existe la resurrección. Y la última de las doctrinas principales y enseñanzas de la iglesia del primer siglo era la segunda venida de Cristo. Estas enseñanzas las vemos predicarla a Pablo. Pablo habla mucho del Mesías, habla mucho de la resurrección y habla bastante de la segunda venida de Cristo. Y así lo hicieron los demás apóstoles. Entonces esta era la tercera de las doctrinas principales que se enseñaban en el primer siglo. No se enseñaban que si no se enseñaban los instrumentos o no instrumentos, no se enseñaban otras enseñanzas que tenemos hoy día por las cuales la gente se apedrea y se pelea, sino que estas eran las tres principales enseñanzas que la iglesia del primer siglo comenzó. Posiblemente nosotros también deberíamos enfocarnos en estas tres principales enseñanzas, y con esta basta para que el ser humano se salve. Demostrar que Jesús era el prometido de Dios, demostrar que la resurrección existe y que un día el ser humano será resucitado para bien o para mal, y anunciar la segunda venida de Cristo con gran poder y con gran fuerza. Luego nosotros nos trasladamos, mis hermanos, a tres
a los milagros apostólicos. Vamos a hablar y con esto vamos a finalizar. Una, mis queridos hermanos, es que los apóstoles fueron investidos del poder de lo alto con un propósito. Es tener una ayuda para demostrar que su mensaje es verdadero, para demostrar que su mensaje viene de Dios. Y para eso entra en esta parte de la predicación de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mis queridos hermanos, se necesita de la ayuda del Espíritu y van a ocurrir acontecimientos sobrenaturales a los cuales le llamamos los milagros apostólicos. Los milagros hechos por los apóstoles y por los que predicaban el Evangelio en el primer siglo. El arma de la iglesia, por cuyo medio se habría de llevar al mundo el Evangelio y la gente a los pies del Cristo, era los milagros. A medida que el número se multiplicaba, aumentaban los testigos, aumentaban los creyentes. Cada miembro hablaba como un mensajero de Cristo, sin hacer distinción si era apóstol, no era apóstol, si era clérigo o era laico, mis queridos hermanos. Al principio se necesitaba la ayuda sobrenatural de Dios. Y solamente así las personas en aquellos tiempos podían creer. ¿Por qué razón? Porque no existía una Biblia. Todo era a base de testimonio. Era a base de lo que había oído y de lo que había visto. Pero para demostrar que el testimonio era verdadero, que lo que testificaban era verdad, que lo que decían de Cristo era correcto, se necesitaba comprobarlo. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo, haciendo por medio de los apóstoles y de los predicadores de ese tiempo los milagros. Esta ayuda apareció en la forma de grandes obras maravillosas. Los milagros apostólicos han sido designados como las campanas que llamaban a la adoración. Es decir, que los milagros y las cosas que pasaban atraían la atención de la gente y la gente acudía en grandes cantidades a escuchar el mensaje de Dios. Leemos acerca de una obra de sanidad efectuada en la puerta del templo de la Hermosa, según por una multitud de gente que escuchaba a Pedro y se rendían a Cristo. También tenemos asimismo el relato de un milagro en forma de juicio, que es la muerte repentina de Ananías y Zafira al ser reprendidos por Pedro. Este juicio consistía en una amonestación contra el egoísmo y la falsedad. Vamos a leer entonces, para finalizar, en Hechos capítulo 3, versículo del 1 del versículo 1 hasta el 9. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Permítame, que me perdió. Hechos capítulo 3, versículo 1. A la hora de la novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mire qué interesante, mis hermanos. En la iglesia tradicional, para llamar a la gente a sus reuniones, utilizan una campana. Suena la campana y es el momento de acercarse. Y eso llama a la gente. Pero lo que llamaba a la gente, lo que llamaba la atención de la gente a escuchar a los predicadores, a escuchar a los mensajeros de Dios, era los milagros. Sí, mis hermanos. La predicación iba acompañado de milagros.
La predicación era confirmado por los milagros sobrenaturales que ocurrían por medio del Espíritu, usando a los apóstoles. Vemos el hecho de un cojo de nacimiento, dice la Biblia. Un cojo que era puesto a la entrada de la Hermosa, del templo La Hermosa, donde se congregaban para orar. En ese momento Pedro y Juan iban a orar y se encuentra con este hombre pidiendo limosna. Los apóstoles tienen compasión. El Espíritu Santo quiere darse a conocer con un poder y lo sana. La gente, dice la Biblia, que vio el milagro en el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le vio cómo este hombre se levantó, un hombre que conocía, un hombre que por años lo sentaban allí para poder ganarse la vida. Este hombre saltó de alegría, gozando, brincando de gozo por caminar por primera vez, y alababa a Dios. Y la gente vio cómo este hombre se levantó, cómo Pedro lo levantó, cómo Pedro y Juan lo levantaron por medio del Espíritu Santo. Ese era uno de los milagros apostólicos. Ese era el poder que había dicho Cristo, que los acompañaría como testigos en todo el mundo. Y también vemos otro hecho milagroso en el capítulo 5 del mismo capítulo, del mismo libro de Hechos. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y venida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, seguramente buscando a su esposo. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su esposo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Mire, mis queridos hermanos, habían milagros de una manera beneficiosa, pero también hubieron milagros de una manera disciplinaria. El milagro ocurrido sobrenatural de las palabras que dijo Pedro se cumplieron. Cayó muerto Ananías, luego su esposa. Esto trajo temor, dice, y la gente el número de creyentes crecía más, porque había respeto en cuanto a las cosas de Dios, había respeto para adorar a Dios. Hoy día la gente no tiene respeto, no tiene reverencia, no tiene temor. Si el poder de Dios llegara a nuestro tiempo, ocurriendo un milagro de manera disciplinaria, cada día de reunión muriera mucha gente, cada día mucha gente, mucho cristiano hipócrita y falso moriría y caería tendido. Pero ese fue un ejemplo de que Dios merece todo respeto, de Dios merece toda reverencia, mis queridos hermanos. Así que como cristianos debemos ser fieles a Dios cada día. Entonces hemos hablado, mis hermanos, acerca del capítulo 1, la historia de la iglesia, que comprende del año 30 hasta el año 35. Todos estos acontecimientos, la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo,
los lugares de reunión de los primeros creyentes, las tres clases de creyentes de las que se componía la iglesia primitiva, principalmente la iglesia en Jerusalén, el gobierno de la iglesia al principio, cómo fue, las doctrinas resaltantes que se predicaban en ese entonces y la manifestación del Espíritu a través de los milagros sobrenaturales. Todo esto aconteció hasta lo que hemos hablado ahorita, desde el año 30 hasta el año 35, que comprende desde la ascensión de Cristo hasta la predicación de Esteban. El video número 2 va a comprender desde el primer mensaje de Esteban en adelante. Así que hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.